Hola, buenas tardes para todos. Mi nombre es Carol Maylin Palacio Rentería y el día de hoy junto con mi compañera Living Ginés Sala vamos a hablar sobre los derechos de las víctimas de la legislación, además de exponer un caso para identificar cómo se cumplen los derechos de la persona. Iniciamos señalando que las víctimas hace referencia a las personas o individuos que hayan sufrido daños por los hechos ocurridos a partir del 1 de enero del 85. Se le consideran víctimas de conflicto armado, esto como consecuencia de la ruptura de los derechos internacionales humanitarios. Esto lo establece según el Ministerio de Salud y la Ley 1448 del 2011, que es la que respalda a las víctimas. Ahora bien, sabemos que las víctimas cuentan con un reconocimiento jurídico, ¿cierto? Esto para velar por los derechos de esta, ya que éstas tienen un derecho de la reparación, de la verdad, de la justicia y de la no repetición de estos actos violentos. Bueno, existen unas legislaciones nacionales que buscan materializar los derechos de las víctimas. Es el caso de la tutela 025. Está anunciada por la Corte Constitucional el 22 de enero del 2004. Esta lo que hace es abordar un sinnúmero de derechos que están siendo vulnerados, esto según el juez constitucional. Entre los que más están siendo vulnerados son el derecho a una vida digna, la integridad personal, a la igualdad, a la petición, al trabajo, a la seguridad social, a la educación, al mínimo vital y a la protección especial que se debe tener con las personas cabeza de hogar, las personas de tercera edad y a los niños. Aparte de esto tenemos la ley 1448 del 2011, que esta lo que hace es regular los derechos y la garantía de las víctimas pertenecientes al conflicto armado. Muy buenas tardes, les habla Livitines Salas Baloye. Luego de lo planteado por mi compañera, doy cuenta del testimonio de un joven, Manuel Palacios, quien fue víctima de la FARC. En ese entonces era un menor de edad, de 13 años, quien desde muy temprano se vio obligado a trabajar para generar sus propios ingresos. Le tocó alejarse de su familia y empezar a trabajar como mecánico en un municipio abandonado por el Estado, ¿cierto? Donde habían grupos disputando quién se quería quedar con la zona. Por ser mecánico se verá obligado a prestar sus servicios tanto a civiles como a paramilitares, ¿cierto? Cuando en un momento a otro fue acusado por la FARC de ser colaborador de otro grupo, el cual le generó el despido por parte de su jefe, ya que no quería verse involucrado, quedando así sin empleo. Se vio en la necesidad de buscar protección, por lo que el otro grupo se aprovechó de esta situación para reclutarlo, poniéndolo a trabajar durante varios años hasta que este joven fue capturado por la policía a sus 17 años. De esta manera, así él buscó restablecer sus derechos y además en paso pues a los hogares sustitutos también lograron darse cuenta por parte del ICBF que habían casos similares al de él, ya en donde muchos jóvenes habían sido manipulados por grupos armados. Entonces, ¿qué viene a pasar? Este joven, quien se encontraba trabajando y estudiando, le fueron vulnerados sus derechos, algunos de ellos como fue el derecho a la educación, la integridad, la seguridad social y el derecho a una vida digna que como ciudadanos sabemos que tenemos, ¿cierto? Tanta la afectación que a pesar de haber pasado 10 años, este joven no era capaz de acudir al pueblo donde residía por temor a que este grupo armado le fuera a cometer o a algún daño. Bueno, por otro lado, este caso deja en evidencia cómo el abandono del Estado ante un territorio puede generar consecuencias negativas como el apoderamiento del grupo al margen de la ley, ¿cierto? Con el fin de controlar y apoderarse de estas zonas territoriales para saciar sus ansias de poder territorial en el caso del reclutamiento a menores de edad, ¿cierto? Como en el caso de Manuel, que aprovechaba por estos grupos ante las condiciones
de pobreza y necesidad que sufrían sus habitantes, y que niños y niñas sean utilizados para mantener una guerra de las cuales ellos no tienen conocimiento alguno, ¿cierto? Y que no les corresponde. No solo muestra de crueldad, sino que se evidencia como el incumplimiento del Estado ante los derechos integrales de los niños, ¿cierto? Quienes en esta etapa de su vida deberían estar disfrutando de una vida plena, ¿cierto? Es a raíz de esto la importancia de los procesos de comisión de la verdad, mediante las cuales se establecen diálogos de participación, se contribuya a asentar las bases de la reparación y la no repetición ante estos y otros casos de violencia. Muchas gracias.